Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. Hoy hablaremos de ciencia e innovación. Nos preguntamos si Uruguay tiene la ciencia y la innovación que necesita para su desarrollo. Ya tenemos en nuestros estudios a los científicos Rafael Radi y Rodolfo Gambini. Comenzamos con un primer informe que es una puesta a punto de los datos. En Uruguay hay 2.288 personas que se identifican como investigadores. 1.724 lo son a jornada completa y 1.321 están a su vez activos en el Sistema Nacional de Investigadores. De los que forman parte del SNI, 53% tiene entre 26 y 45 años, 42% entre 45 y 65 y 5% tiene más de 65 años. 55% de ellos son hombres, 45 mujeres. Si dividimos sus investigaciones por área de conocimiento, 36% se dedica a las ciencias naturales y exactas, 11% a las agrícolas, 10% a la ingeniería y tecnología, 21% a las ciencias sociales, 12% a las ciencias médicas y de la salud y 10% a las humanidades. En 2014 se gastaron más de $192 millones en investigación y desarrollo, de los que más de 142 millones fueron invertidos por el Estado. Entre los años 2008 y 2015, la ANI comprometió $192 millones en programas de innovación, investigación, emprendimientos y formación. Le damos las buenas noches a Rafael Radi, a Rodolfo Gambini, gracias por estar aquí. Vamos a señalar que Rafael Radi es médico, además es presidente de la Academia Nacional de Ciencias, es el primer uruguayo en ser integrado a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. También es doctor en Ciencias Biológicas y trabaja en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Así está bien. Perfecto, vamos con Rodolfo Gambini, es integrante del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias, presidente saliente, doctor en Física Teórica, docente en el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias. Así que, bueno, nosotros en la presentación señalábamos si Uruguay tiene la ciencia y la innovación que necesita para su desarrollo. Y bueno, y espero la visión de ustedes. Bueno, yo diría que desde el punto de vista de la formación de un capital científico, un capital humano y de infraestructuras básicas de investigación, a lo largo de los últimos 30 años, justamente este año se están conmemorando 30 años de la fundación del PDCIBA, que es el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, que un poco fue el disparador del incremento del número de científicos, la profesionalización de la tarea científica en distintas disciplinas. Se logró una plataforma de gente, como decía el informe, hay unos, en este momento entre investigadores activos en Uruguay y asociados en el exterior son casi 1.700, unos 1.450 acá y unos 200 y algo en el exterior, que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, y a su vez instituciones de investigación, principalmente públicas, la Universidad de la República, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, el CUDIM, el INIA, algunas otras que desarrollan actividades de investigación. A su vez, en los últimos 10 años, quizás un poquito menos, desde el 2007, cuando se crea la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se empiezan a desarrollar una serie de programas que intentan vincular la ciencia con el desarrollo tecnológico y la innovación. En esa etapa estamos todavía en un periodo más precoz de desarrollo, lo cual es un fenómeno que ocurre en todos los países que quieren desarrollar un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Lo primero es tener la plataforma de científicos e infraestructuras de investigación y luego lentamente hay una aproximación desde los dos lugares, desde el lugar de la demanda, es decir, aquellos sectores públicos y privados, industrias, fábricas, emprendimientos que empiezan a detectar que necesitan innovación y entonces empiezan a mirar a dónde la pueden encontrar y luego desde la academia intentar esa vinculación virtuosa. Ese es un esfuerzo que es complejo, que las experiencias en los países que ha sido exitoso es trabajosa, se necesitan programas y herramientas que tengan que ir dirigidas específicamente a generar ese contacto entre dos mundos
Pero es una solución sustentable y auténtica y es diferente a la simplemente importación de tecnología. Gambini, también si quiere agregar algo más a lo que decía Rafael, y preguntarles si ustedes creen como científicos que Uruguay debe tener un nivel de investigación científica original o debe tomar lo que se hace en otros lados, en los países desarrollados, en los países que tienen más dinero, por decir de alguna manera. Bien, complementando primero lo que decía Rafael, se ha desarrollado entonces, como se vio en el informe y como decía Rafael, una base científica que en principio es suficiente como para tener una cierta cobertura de áreas, pero comparada con países de la región estamos sumamente lejos. Estoy hablando de caso Argentina, por ejemplo. Estamos lejos. Muy lejos. La tercera parte, el número de investigadores en relación a la población económicamente activa es 1/3 de la Argentina. O sea, eso da una idea. La investigación en Uruguay empezó a desarrollarse hace unos 30 años. En Argentina hace 100. De manera que en ese sentido, digamos, hay una diferencia grande. Y por otro lado, respecto a si la investigación que se hace de alguna forma es de utilidad o está siendo relacionada con el país, es importante indicar que hay un conjunto muy grande de necesidades en este momento que necesitan de la ciencia. Y los científicos son consultados con mucha frecuencia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando el tema del dengue. Es decir, el tema dengue es un tema clásico. Los virólogos son científicos. Está el ataque médico y está el ataque biológico. Y no involucra solo a los virólogos. Es decir, el dengue es una enfermedad transmitida por un vector, entonces, que es el mosquito. Entonces están también la gente que estudia los insectos y la gente que estudia los químicos para atacar a los insectos. Es decir, hay una enorme capacidad científica en el país, en todas esas áreas. Lo único que, digamos, la ciencia no puede dar respuestas de un día para otro. Si surge una consulta, hay respuestas parciales que se pueden dar, pero para buscar soluciones hay que reunir las capacidades, es decir, reunir científicos de distintas vertientes y ponernos a trabajar. Nosotros estuvimos en la Facultad de Ciencias, estuvimos también en la ANI, vamos a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Vamos al siguiente informe y luego el comentario de ustedes. La pregunta que más teme un investigador científico es: ¿para qué sirve esto que estás haciendo? Si bien a nivel general la población comprende cada vez más la importancia que tienen la ciencia y la innovación para el desarrollo productivo, aún faltan políticas que ayuden a potenciar a ambos sectores. Porque todos nos maravillamos cuando vemos un documental de Discovery Channel. Nadie se pregunta, ¿y esto para qué sirve? De la misma manera que no nos preguntamos para qué sirve una novela o para qué sirve una obra de ballet, ¿no? La disfrutamos simplemente. Yo creo que sí, que han habido cambios interesantes, no solo por la financiación de proyectos, sino lo que significa la formación en recursos humanos. Quizás la preocupación más importante es eso. El público, los políticos, la sociedad en general entiende poco, mucho, poquito o nada. Yo diría que entiende cada vez más. Eso, cuidado, esto no quiere decir que está el tema lo suficientemente puesto arriba de la mesa, pero está mucho más arriba de la mesa que hace 10 años. Es una pregunta eterna y a mí me parece que es justificada, porque lo que es claro y que no todo el mundo tiene por qué estar al tanto es que el timing o la temporalidad de la producción del conocimiento es mucho más lenta que las necesidades de los gestores, de los gobiernos, de las políticas, de implementar mejoras, aplicaciones. Entonces, esos dos caminos son difíciles de juntar. Lo ideal sería poder juntarlos, poder que se sincronizaran. Un país desarrollado necesita de científicos formados y Uruguay está todavía muy abajo en el promedio en relación a la región y al mundo. Recordemos que en el mundo los países desarrollados
tienen el 2% de la población económicamente activa dedicada a tareas de investigación y desarrollo. Nosotros, si tomamos todo el sistema nacional de investigadores, incluidos estos jóvenes y todos nosotros, apenas llegamos al 2 por 1000. Nos parece que nuestro país tiene menos científicos que los que necesita, y no es por una cosa de camiseta o de estar de este lado del mostrador, es por una comparación con los países de la región. El invertir en ciencia es invertir en futuro, en desarrollo, en tener como las posibilidades de generar conocimiento original propio. En ese sentido, no basta solo con formar científicos o personas innovadoras que trabajen para la academia, sino que es imprescindible que existan los ámbitos donde aplicar este conocimiento. Y en eso, Uruguay también está atrasado. El censo egresado indica que la inserción en ANEP de los egresados de Facultad de Ciencias es el 4% y que la inserción de los científicos egresados de esta facultad en el sector de las empresas públicas es menor del 15%, creo que necesitamos políticas que reviertan. Es decir, la idea no es, digamos, que simplemente se haga investigación aquí. Eso no sería lógico para nuestro país. En una sociedad globalizada, el conocimiento científico y la innovación son más universales que nunca, por lo que el país debe comprender que en este ámbito no compite solo con sus vecinos, sino contra todo el mundo. La producción de conocimiento es global. Nuestros colegas más cercanos no necesariamente están en la misma institución o en la misma ciudad, sino que, y hoy en día esto es muy fluido y muy abierto, nuestras redes de colegas, de conocimiento, de intercambio, son realmente internacionales. Entonces el aporte también al conocimiento es mucho más global que lo que es para otras áreas del conocimiento. El mundo está en una carrera, y el mundo está en una carrera en la cual se están generando nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos y nuevas formas de comercialización todos los días. Entonces, los que nos quedemos atrás, los que no corramos esa carrera, estamos quedando atrás e indefectiblemente terminamos comprando productos y servicios y maneras de hacer negocios que nos vienen de este mundo global en el cual vivimos y estamos perdiendo la oportunidad de nosotros vender nuestras innovaciones en ese mundo global. Bueno, allí tenían entonces una variada cantidad de opiniones sobre este tema. ¿Cómo ven ustedes la institucionalidad que tiene nuestro país a la hora de pensar en la importancia de la ciencia y la innovación? Rafael. Uruguay ha ido desarrollando ciertas capacidades institucionales que en su última versión previa a este momento estaba coordinada por un gabinete interministerial de la innovación que coordinaba el ministro de Educación y Cultura, pero donde participaban otros ministerios, que era un poco el definidor de las políticas generales que luego ejecutaban los organismos ejecutores, en este caso la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Ese modelo quedó superado por la realidad porque hoy el número de investigadores, el número de programas, de proyectos, el dinamismo de lo que está pasando en el ambiente científico y tecnológico va más rápido de lo que un gabinete interministerial podía hacer, desde redefinir reglamentos. Entonces esa realidad fue superada. Desde la Academia de Ciencias, en los últimos años, planteamos claramente que la institucionalidad debía ser modificada para transformarla en una institucionalidad más potente, más ágil y que diera respuestas más rápidas. Nosotros mismos dentro del Sistema Nacional de Investigadores, con Rodolfo y 3 integrantes más, formamos parte de la Comisión Nacional. Para generar un cambio reglamentario menor, estábamos más de un año, porque eso tenía que llegar al gabinete, ser firmado por 5 ministros, luego volver a nosotros, con lo cual todo es muy lento y poco eficiente. La Academia llegó a un acuerdo en este caso con el gobierno actual, un documento firmado donde se atacaban 2 grandes problemas. Uno era un tema de la institucionalidad y otro era el tema del apoyo económico a la ciencia. Sobre el tema institucional, se definió que debería haber una nueva institucionalidad. El modelo de la institucionalidad tuvo algunas fluctuaciones y lo que está
hoy definido por ley, es la creación de una Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que en nuestra mirada es el inicio de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el futuro. ¿Comparte, Gambini, que Uruguay necesita ese ministerio? Sin duda. La Secretaría cumpliría una función que en este momento no existe, que es, en primer lugar, la de un seguimiento de todas las acciones de gobierno para que tuviesen un aporte desde la ciencia. Cada una de las medidas que se toman admiten un enfoque científico que se deja de lado hoy en día. Y, digamos, el formato del gabinete no permitía eso. Por otro lado, hay que... Ese gabinete que ustedes dicen, cada vez que nosotros hacíamos un planteo, de pronto podía pasar un año para tener una resolución. Exactamente, exactamente. Por otro lado, es necesario que el país tenga políticas de ciencia. Cuando se habla de innovación, por ejemplo, se piensa en que, digamos, uno espera que las empresas le traigan propuestas. Pero el país debería definir en qué direcciones se desea avanzar. Cuando uno mira países de nuestro tamaño, por ejemplo, el caso de Dinamarca es un caso paradigmático, ¿no? Bueno, Dinamarca, nosotros invertimos 0.4 del producto en ciencia y tecnología. 0.4. 0.4. Dinamarca invierte 2,5%. O sea, un factor 6 por lo menos. Entonces... ¿Y desde hace cuánto, además? De hace mucho tiempo. Porque eso también, ¿no? No solo la cantidad, sino desde cuándo. Uno mira los efectos de eso. Los efectos de eso para un país pequeño que ha sabido, no tiene recursos naturales prácticamente, entonces ha sabido desarrollar nichos de producción, cada uno de ellos con alta tecnología. Uno de ellos, muy interesante, es el diseño y la construcción de mobiliario. Son uno de los primeros productores mundiales de muebles, pero son muebles estandarizados que requieren tecnología de precisión. Nosotros, digamos, mantenemos una forma de producción que es casi, digamos, de la antigüedad. Entonces, realmente, si uno desea desarrollar ese tipo de emprendimientos, tiene que definir una política nacional. Tiene que definir cuáles son los objetivos del país y tienen que ser objetivos a la escala del país. Tiene que crear instituciones que son las primeras en adquirir el conocimiento y las capacidades para desarrollar esas actividades. Institutos del mueble existen en Dinamarca, existen en España, existen en otros países. Y a partir de allí, entonces, estimular a las empresas de que inviertan y empiecen a producir. Cuando estuvimos en la Facultad de Ciencias, ustedes veían allí a las dos científicas. Vamos a lo que nos decía Bettina Tassino sobre el tema del sistema de investigadores. La existencia de un sistema nacional de investigadores hizo emerger la figura del investigador como un profesional de la ciencia. Y de la ciencia en todos los aspectos, porque los investigadores no solamente son de las áreas científicas básicas, sino que también hay investigadores en arte, hay investigadores en historia, hay investigadores en ciencias sociales, y esa figura de la persona que investiga en un área de conocimiento, creo que el Sistema Nacional de Investigadores la hizo emerger desde el punto de vista del reconocimiento social. Y eso creo que es una cosa nada menor. Allí tenían, ¿coincide lo que dice ella? ¿Coinciden ustedes? Sí, yo creo que es muy importante la reflexión. El antecedente del Sistema Nacional de Investigadores se remonta a 1999, cuando se crea el Fondo Nacional de Investigadores. Que ese fondo tenía una característica particular y era que ingresaban a él un número limitado de investigadores porque había un cupo. De forma que en aquel momento, con Rodolfo nos tocó trabajar en el comité de selección de aquella época, había muchos buenos que no podían entrar simplemente porque era un cupo limitado. El gran cambio cualitativo, luego eso llegó hasta el 2004 y después se discontinuó post-crisis económica, el sistema, el fondo no funcionó por algunos años y se refunda en 2007 bajo un formato mucho más apropiado, que es el actual, que es el del Sistema Nacional de Investigadores, donde el ingreso está determinado por la calidad.
y entran tantos como buenos haya al sistema. Y ese nivel de calidad se asegura por evaluaciones periódicas muy exigentes, muchas veces requieren evaluaciones extranjeras y periódicas. De forma que hoy nosotros tenemos un conjunto de 1.500 investigadores categorizados con estándares de calidad internacionales que podrían trabajar en cualquier centro de investigación del planeta Tierra. Ese nivel de calidad es el que el sistema ha puesto como estándar para ingresar. Y además, todos los currículums y lo que hacen esas 1.500 personas son de acceso abierto a toda la población. Cuando uno va a la página del Sistema Nacional de Investigadores puede mirar, bueno, en ciencias de la salud, quién hace qué y por qué, en definitiva, es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Lo cual también ha asistido y ha ayudado mucho no solamente a la población civil, creemos, todavía está subutilizado esa información que es muy rica que hay ahí, pero también al sistema político, al periodismo, porque hoy uno si quiere ir a buscar a alguien que trabaja en tal asunto de forma consistente, va ahí y lo puede llegar a encontrar. Si es un capital humano que existe en el Uruguay, seguramente está ahí. Eso no quiere decir que el Sistema Nacional de Investigadores cubra el 100% del universo de los investigadores. Hay algunos que están muy cerca de llegar a integrarlos, gente que está aplicando, que de repente le falta algún aspecto del perfil para ingresar. Pero yo diría que en conjunto, si sumamos a esos 1.500, quizás haya otros 500 o 600 que en conjunto forman un capital de unos 2.000, 2.200 investigadores. Pero ese esfuerzo es un esfuerzo país de recategorización permanente y la verdad que es un esfuerzo enorme de evaluación periódica, pero es lo que nos da la tranquilidad que quienes están ahí realmente son personas altamente capacitadas. Y ese capital el país lo tiene. ¿Y económicamente tiene algún beneficio ser parte de este Sistema Nacional de Investigadores? ¿Tiene beneficio económico? Sí. El Sistema Nacional de Investigadores, a través de un aspecto presupuestal de la Agencia Nacional de Investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores funciona como un sistema que es independiente de la agencia en cuanto a los mecanismos de evaluación y control. Eso lo hace la Comisión Honoraria Nacional. Pero la parte de gestión del sistema y de los estímulos económicos se hacen a través de la agencia. Y sí, hay estímulos económicos que son, digamos, no son súper importantes, pero que ayudan a dedicarse a la tarea científica. Son modestos, digamos, son una fracción de un salario de un investigador full time, pero para mucha gente, sobre todo joven, puede significar la diferencia entre decidir mantenerse en el sistema de investigadores o empezar a trabajar en otro asunto porque los salarios, sobre todo de los investigadores de inicio, son muy bajos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Y seguimos conversando esta noche, tenemos en los estudios a Rafael Radi, a Rodolfo Gambini. Antes de la pausa estábamos hablando de la importancia de este Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a ver lo que nos decía el presidente de DEANI, Fernando Brum, sobre este tema de la innovación. Las claves desde el punto de vista de la innovación es cuestionarse lo que uno está haciendo y ver si no hay mejores maneras de hacerlo. Cuestionar los productos que uno está vendiendo, los servicios que uno está vendiendo y ver si no hay otros productos o servicios sustitutos. Y allí teníamos entonces lo que decía Brum. ¿Ustedes creen que la inversión, ya algo hemos empezado a hablar, que la inversión definitivamente no es suficiente, Gambini? Sí, efectivamente. Bueno, la academia había hecho... conversado con todos los candidatos de los partidos políticos antes de la última elección y se había logrado un acuerdo que fue, creo, el único que se alcanzó entre todos los partidos políticos para elevar el nivel de inversión al 1%, que es un poco el nivel que tiene, por ejemplo, Brasil en materia de investigación. Llegar al 1% del Producto Bruto Interno en el periodo, ¿verdad? En el periodo, exactamente. Ahora, por supuesto, digamos, llevar la inversión al 1% implica el desarrollar un conjunto de políticas que en este momento no pueden ser implementadas y que son sumamente importantes. Yo mencionaba algunas. Si uno quiere
establecer lineamientos a largo plazo, tiene que crear instituciones especializadas en impulsar esos lineamientos, digamos. Es decir, quiero desarrollar lo que hablaba del ejemplo del diseño de muebles, bueno, tengo que crear una institución que sepa adquirir y construir conocimiento en ese tema. Otro punto que es necesario es fortalecer las instituciones públicas de contralor y de asesoramiento vinculadas a la ciencia. El país tiene una cantidad enorme de instituciones de ese tipo. La Dirección Nacional... Usted dice, hay muchas pero dispersas. Dispersas, con poca fortaleza científica y con responsabilidades muy grandes. O sea, yo creo que buena parte de ellas, es decir, cumplen una función importantísima para el país y se sienten, me imagino que se sienten un poco trabajando con un ritmo por encima de las capacidades reales que se disponen. Por ejemplo, ¿de quién está pensando? Pensando en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por ejemplo, digamos, que tiene un rol importantísimo en el país. En el Instituto Nacional, el INUMET, de meteorología. De meteorología, digamos, con todas las situaciones, la importancia que tiene para el país la predicción meteorológica, el cambio climático, y resulta que el Uruguay, en el instituto, no tiene personal universitario formado. Hay una carrera de ciencias de la atmósfera en la Facultad de Ciencias, pero los meteorólogos del instituto no hay ninguno con esa formación. Si uno se fija lo que pasa en la región, hay diferencias muy, muy grandes. La gente que hace el pronóstico en Argentina son egresados de las licenciaturas. Yo creo que, digamos, no es una cuestión que se vaya a cambiar de un día para otro, pero está claro que hay que hacer un esfuerzo para fortalecer esas instituciones. Nosotros cuando hablábamos de la inversión suficiente, insuficiente, también en nuestra recorrida le preguntábamos a los entrevistados. Vamos a ver también ellos lo que decían. En algo en lo que coincidieron el presidente Tabaré Vázquez y sus adversarios en la última campaña electoral, fue en la promesa de que si alcanzaban el gobierno, destinarían 1% del Producto Bruto Interno a la inversión en investigación y desarrollo. Pero según la rendición de cuentas presentada el 16 de junio, esta cifra es todavía lejana. Se está lejos. La revisión presupuestal que fue 2016-2017 nos dejó lejos. Está el tema de revisar la revisión presupuestal para el presupuesto de 2018. Básicamente, como en el resto del mundo, las instituciones que tienen que ver con la investigación científica, la financiación es pública. Acá, en Estados Unidos, Alemania, Japón, lo que usted quiera. Ahora, en ese sentido, yo creo que hace falta tener una política científica de largo plazo por parte del Estado, de saber cuáles son las prioridades, a dónde queremos llegar. Dentro de eso, lo que creemos que es fundamental es la inversión en recursos humanos. Lo que nosotros hacemos acá es lo más caro. Según la encuesta de percepción pública sobre ciencia, tecnología e innovación, que se realizó en 2014, la mayoría de la población uruguaya coincide con la necesidad de hacer esta inversión. 87% se consideró de acuerdo con que la investigación científica y el desarrollo tecnológico deben ser apoyados por el gobierno, aun cuando los beneficios no sean inmediatos. 75% opinó que el desarrollo económico y social del país depende en buena medida de la innovación. En un momento de economía floreciente es esperable que se invierta en investigación y en ciencia y en generación de conocimiento. Muchas veces se espera que haya una inversión en lo que son las áreas estratégicas o las áreas que tienen una aplicabilidad inmediata, pero en realidad la generación de conocimiento, en lo que llamamos en general ciencias básicas o conocimiento básico, es imprescindible para el desarrollo de cualquier país. Creo que la inversión que los uruguayos hacemos, tanto del sector público como del sector privado, en innovación, tiene que ser mayor. Que hay oportunidades, hay muchas oportunidades, hay oportunidades de innovación social en la cual Uruguay es pionero, el Plan Ceibal, por ejemplo.
hay innovaciones desde el punto de vista privado de empresas exitosas que se mueven muy bien en el mundo, y hay sectores en los cuales no estamos innovando a las tasas que necesitamos. Si usted me da la responsabilidad a mí de formar los uruguayos que van a jugar un rol fundamental en el Uruguay del siglo XXI, y el Estado, obviamente, digamos, hace una inversión en nosotros, que no es menor, que es significativa, y luego ese mismo Estado no utiliza la inversión que hizo, va a haber otro Estado que no hizo la inversión y es el que los va a usar. Entonces, yo creo que esa es la pregunta que nosotros tenemos que contestar. Uno de los objetivos de quienes administran los fondos públicos para investigación es buscar los mecanismos para que la inversión estatal atraiga inversión privada, que potencie los proyectos de investigación, de innovación o la formación de recursos humanos. En definitiva, si el sistema funciona, los logros vuelven para beneficiar a toda la sociedad. Ahora, después, ¿quién se apropia de la investigación? ¿O quién se apropia de la innovación? ¿Quién se apropia de los resultados? Y hay como dos vertientes. Si es una innovación orientada a fines sociales, el Plan Ceibal, por ejemplo, ¿quién se apropia del Plan Ceibal? La sociedad completa. Y si es una innovación orientada al mercado, la que se va a apropiar va a ser la empresa. Pero la empresa se va a apropiar de la innovación, pero va a pagar más impuestos, va a generar más puestos de trabajo y va a generar puestos de trabajo genuinos, puestos de trabajo buenos, puestos de trabajo. Entonces, y va a terminar pagando los impuestos. Entonces, en definitiva, el resultado social, el derrame en la sociedad de las actividades de investigación e innovación es positivo siempre. Bueno, allí tenían, ¿no?, el rol del Estado, el rol de las empresas privadas, Rafael. Bueno, ahí el Estado, por ejemplo, muchas veces se cargan las tintas sobre la poca iniciativa que tiene el sector privado de ir en forma activa a captar recursos científicos para su propio desarrollo. Porque muchas veces las miradas son de muy corto plazo, el balance tiene que cerrar el 31 de diciembre. El día a día, ¿no? Hay un cambio cultural ahí dramático que hay que hacer. Es decir, nosotros hemos vivido mucho de nuestra economía primaria y realmente cuando se hablaba hace unos años de que bien nos estaba yendo con la reprimarización de la economía, ahora que todo esto volvió a bajar nos damos cuenta que tiene que haber algo más. Y ese algo más es una economía basada en conocimiento que puede ir en paralelo a estos otros asuntos. Pero independientemente de ese cambio cultural... El llamado valor agregado, valor agregado, que hay que poder ponerlo a la producción. Entonces hay un cambio cultural que necesariamente hay que operar, que eso va a llevar tiempo, pero el propio sector público, como decía Rodolfo Gambini, no da el ejemplo cuando los ministerios, las intendencias, tampoco captan científicos. Es decir, hoy hay muy pocos científicos integrados a las estructuras de los organismos del Estado, llámense ministerios, intendencias, entes autónomos. Entonces ahí hay una gran ventana de oportunidad por el tamaño que tiene el sector público en el país. Y como parte del acuerdo, de uno de los documentos que habíamos acordado, es ir encontrando las formas institucionales, y por eso la cabeza de un Ministerio de Ciencia y Tecnología puede permitir abrir eso. ¿Cómo se hace para que el Estado, en los lugares críticos, vaya incorporando la mirada científica? Y no nos encontremos con cosas mal hechas a nivel ambiental, a nivel del tráfico de la ciudad, a nivel de los cursos de los ríos. ¿Cómo nos podemos anticipar en eso? Y los científicos, una de las cosas para los que son bastante buenos es para anticipar qué cosas nos van a pasar con determinadas prácticas y poder generar medidas para tener soluciones más racionales. Y un ejemplo claro de un científico que salió del corazón de la Universidad de la República, del sistema de investigadores, y que generó una transformación en el Estado, es un físico, colega de Rodolfo y buen amigo de los dos, que es Ramón Méndez Galain, que él transformó en pocos años la matriz energética del país en un tema que había quedado planchado por décadas y que desde una mirada científica, con contacto internacional y una mirada amplia, logró en poco tiempo generar una política energética que cambió radicalmente. Entonces ese es un ejemplo muy bueno para mostrar cómo la mirada científica, en este caso en un espacio estatal, puede lograr cambios muy importantes con impacto social y económico. Vamos a ver lo que decía también al respecto, creo que coincidiendo con lo que ustedes plantean, el decano de la Facultad de Ciencias. Hoy las generaciones jóvenes
no eligen solo la academia como nosotros, sino que están interesados en elegir otras formas de trabajo, en empresas públicas, empresas privadas. Debo decirle, por ejemplo, que dentro de eso, el porcentaje de egresados que nosotros tenemos en el sector de las empresas públicas es menor al 20%. Siendo las empresas públicas el motor de la economía nacional, eso es muy poco. La inversión pública es la que apalanca la inversión privada, ¿es así? Sí, exactamente. Es así acá y en el mundo entero. En el mundo entero. Es decir, es notable porque, digamos, hay ciertos mitos. Por ejemplo, que empresas como Google o Apple son empresas que se desarrollaron en un garage. Cosa que, digamos, es parcialmente correcta, pero se desarrollaron porque tuvieron inversión, financiamiento del Estado. La National Science Foundation, la Fundación Nacional para la Ciencia, financió las investigaciones iniciales, por ejemplo, de la máquina de búsqueda de Google. O sea que... no es tan así, ¿verdad? No es tan así. En el caso de Estados Unidos, yo lo pongo siempre como ejemplo porque es el caso que uno piensa que es digamos, el del capitalismo más libre, sin participación más liberal, del Estado. Y digamos, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en las nanotecnologías, el concepto es que no se iban a desarrollar en plazos razonables sin un esfuerzo muy grande del Estado porque los riesgos eran muy altos. Es decir, ellos hablan de la socialización del riesgo. Brun decía, digamos, en muchos casos el beneficio, digamos, o bien hay un beneficio social o el beneficio social es indirecto a través, digamos, de la prosperidad generada, pero el riesgo lo corre en muchos casos el Estado y el beneficio en primera instancia es de las empresas y después del trabajo que generan y de la riqueza que generan, ¿no? Lo que también decían los entrevistados, ¿no? Que muchas veces el Estado es el que invierte, pero después ese beneficio se lo llevan las empresas privadas. También habría que preguntarse, bueno, ¿qué hay que generar o qué motivaciones hay que generar para que eso no ocurra? Algo está fallando que hace que el Estado no lo pueda capitalizar. Radi. Sí, hay veces, como decía Brum, que en definitiva es parte del ciclo económico, es decir, la empresa toma subsidios del sector público, luego desarrolla algo. Hay formas de negociación de propiedad intelectual entre el sector público y el privado, donde a partir de eso uno puede lograr el compartir de las ganancias. El tema es que también Uruguay, en el tema propiedad intelectual y potenciación de todo eso, estamos en pañales. Es decir, cómo uno, cuando transfiere conocimiento del sector público al privado, cómo genera un acuerdo a partir del cual, si ese conocimiento luego se transforma realmente en valor, cómo algo de eso retorna. Y ahí también hay que desarrollar capacidades que están muy pobremente desarrolladas en Uruguay, que es el tema de patentes, transferencia tecnológica, propiedad intelectual. Entonces ahí hay un asunto. Pero más allá de los productos, yo quiero decir que el sistema científico aporta también a otras áreas que son menos tangibles en forma directa a nivel económico, pero que son súper importantes para el desarrollo de una sociedad y la felicidad de un país. El sistema sanitario. En Uruguay, realmente la inserción de los científicos en el Sistema Nacional Integrado de Salud es muy escasa, preocupantemente escasa. Hay muy buenos profesionales, hay muy buenos médicos, muy buenos auxiliares de enfermería, muy buenos enfermeros, muy buenos técnicos, pero hay pocos científicos que realmente toman esa información que se está generando a través de lo que es el diagnóstico, el tratamiento y la reconviertan en información útil para que el sistema avance. El Ministerio de Salud Pública lo hace desde el área de epidemiología, pero yo estoy hablando de la generación de nuevo conocimiento. Ese es un área donde hay que trabajar mucho porque en definitiva eso redunda en una mejor atención. Un sistema científico insertado en un sistema sanitario, la experiencia internacional es que potencia la calidad del sistema y logra eficiencia en la utilización de los recursos. Todos tenemos claro que la atención que como usuarios tenemos en el sistema y la eficiencia de los recursos no es máxima ni ahí. No, eso creo que hay acuerdo absoluto, ¿no? Estamos horas para que nos atiendan, tenés como que volver 5 veces, los diagnósticos tardan, los tratamientos tardan, y eso genera una pérdida de energía y de valor muy grande.
Y por otro lado está otras dimensiones, como el propio sistema educativo. Trabajar científicamente en el desarrollo, el diagnóstico, el desarrollo de un sistema educativo potente es otro de los grandes desafíos de nuestro tiempo como país. Y uno de los déficits que tenemos en el Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay, que ya lo hemos detectado, es que tenemos muy pocos investigadores en educación. Y en la educación de nuestros jóvenes se nos va el futuro, tenemos el futuro del país. Entonces ahí es un área donde tienen que haber políticas direccionadas a ir generando más capacidades de investigación y luego insertarlas en los organismos que definen qué pasa con la educación del país. Llámese ministerio, llámese ANEP, primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa idea nuestra es que los científicos tienen que integrarse en todas las dimensiones de la sociedad. Transversalizar. Transversalizar. Y no solamente pensar que el aparato científico sirve para, en definitiva, únicamente lograr un producto con mayor valor agregado solamente. Es mucho más amplio. Está la dimensión económica, la dimensión social, educativa, la dimensión sanitaria. Y en general, llegar a que toda la sociedad tenga cultura científica, que tenga un pensamiento más científico, también es una buena forma de evitar básicamente transitar por zonas no racionales en el desarrollo de un país. Recordábamos que Juan Cristina, decano de la facultad, decía que solo el 4% de los científicos, de los egresados de la Facultad de Ciencias, trabajan en el sistema público de educación en ANEP. Solo el 4%, un poco avalando lo que usted decía. Respecto a la integración entre la inversión pública y privada, también hablaba Fernando Brum. Lo que tenemos que hacer es tratar de juntar la inversión pública y la inversión privada para apalancar de la manera más eficiente todo esto que tiene que ver con la innovación. Otro de los temas que también se plantean es si hay una contradicción entre los distintos tipos de ciencia que existen, ¿no? ¿Ustedes creen que hay como contradicción? Bueno, yo creo que en ese sentido ¿se ha avanzado? En el país hay antecedentes muy positivos. Es decir, el Sistema Nacional de Investigadores, creo que Rafael lo decía, cubre absolutamente todas las áreas del conocimiento. Las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias agrarias, las tecnologías, todas las áreas del conocimiento. Y eso ha sido sumamente beneficioso, porque lo que en primera instancia eran criterios que manejaban algunas áreas y no otras, se ha universalizado. Y realmente hay una comunicación entre disciplinas que no se encuentra con mucha frecuencia en otros lugares, ¿no? ¿A ustedes nunca les pasó que le preguntaran para qué investigás lo que investigás, para qué sirve eso que vos hacés? Sí, muchas veces, todo el tiempo. En el caso de las áreas de investigación que desarrollo yo es un poco más fácil, entre comillas, porque nosotros trabajamos en el área de la medicina. Entonces, si bien el enfoque nuestro es un enfoque molecular que va al detalle de los procesos bioquímicos que alteran la función celular y que pueden terminar en una enfermedad, siempre tenemos esa salida que en definitiva es visible, el entendimiento y eventual tratamiento de una enfermedad. Pero me imagino que para Rodolfo, que trabaja en física de partículas y física teórica, debe ser mucho más difícil. No, a mí me gusta siempre comentar una anécdota de un físico que, digamos, fue un poco el que desarrolló los principios de la electricidad y el magnetismo. Es Faraday. Él descubrió que moviendo un imán se generaba una corriente. Y, digamos, realmente tenía era muy reconocido en Londres para la época y recibió la visita del primer ministro. Y el primer ministro fue directamente a la pregunta, ¿y esto para qué sirve?, ¿no? Y la respuesta de Faraday fue, no tengo la menor idea, pero estoy seguro que usted va a cobrar impuestos sobre esto. Entonces, y fue efectivamente así, porque se construyeron los primeros motores eléctricos a partir de eso. El científico necesita pensar los problemas inicialmente con la preocupación de entender. Y, digamos, y en una etapa posterior ¿para qué? Puede pensar ¿para qué qué hago con esto. Pero, digamos, si no se plantea el entender, no hay progreso. Vamos a escuchar también, opinaba al respecto Juan Cristina. La ciencia está en todo lo que nosotros hacemos y tampoco la ciencia es algo para gente extraordinaria.
¿no? Un ciudadano del siglo XXI utiliza más ciencia y tecnología hoy desde el momento que prende el celular, donde también tenemos los compañeros de matemática que hacen algoritmos que permiten esa transmisión de datos, ¿no? Bueno, allí también tenían. Gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlos. Después de la pausa vamos a estar conversando también sobre este tema con el historiador, politólogo, integrante de la Academia Nacional de Ciencias, Gerardo Caetano. Gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, @dimensionui. Nos pueden seguir en vivo a través de tnu.com.uy y como lo anunciábamos antes de la pausa, le damos las buenas noches, la bienvenida al historiador, politólogo, integrante de la Academia Nacional de Ciencias, Gerardo Caetano. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, que venís de un viaje largo y con la voz que... La voz muy tomada. Sí, exactamente. Bueno. Estábamos conversando un poco fuera de micrófonos, la importancia que tiene la situación en la que está la educación en nuestro país, los resultados de la educación, con el desarrollo científico y la innovación. Y uno se pregunta, ¿qué tendrá que ver? ¿Tiene que ver? Muchísimo, muchísimo. Hoy tuvimos en Dimensión Uruguay el lujo de tener a dos de los más grandes científicos uruguayos, no de hoy, de todos los tiempos. Rafael Radi, Rodolfo Gambini. No nos damos cuenta lo que significan. Hay que ir al exterior y hay que preguntar para ver lo que ellos significan. Y bien lo decía el decano de la Facultad de Ciencias, otro gran científico, Juan Cristina, si con la cantidad de científicos que el Uruguay está produciendo, solamente un 4% está en ANEP y menos de un 15% están en las empresas públicas. Si luego tenemos un sistema educativo que sigue una orientación enciclopedista y tenemos una deserción tan grande, bueno, un país que necesita, como el agua, agregar valor a través de una inversión explosiva en ciencia y tecnología, va a tener grandes dificultades. Y esto es lo que estamos viendo no solo en el Uruguay, pero el Uruguay está perdiendo respecto a América Latina, que es una nación marginal en este mapa de poder de la ciencia y la tecnología. Vamos a escuchar sobre el tema, qué es lo que decía precisamente Juan Cristina. El universo que nosotros abarcamos de muchachos no es el que deberíamos, ¿no? Podrán haber cambiado los paradigmas, pero si de cada 10 muchachos de la cohorte que tiene que terminar este año para entrar el año que viene a la universidad, solo terminan 4, entonces el universo que nosotros tenemos también se nos va achicando. Bueno, era clarísimo, ¿verdad?, lo que decía Cristina, ¿no? Clarísimo, porque es un todo integrado. Educación, no es casual la discusión de Figari y de Valle a comienzos del 900 sobre el tema educación. Y Figari allí pensaba en el desarrollo y decía, bueno, justamente hay que vincular ciencia y producción. Y pensaba en el obrero artesano, él que era un hombre universal, en el obrero artesano. Hoy, ¿qué dificultad tenemos? Que tenemos un sistema educativo de baja calidad, pero además con un nivel de deserción enorme en una sociedad que cada vez más tiene que hacerse a la idea de que se va a estudiar siempre y que la capacitación es una condición de vida para siempre. Entonces, si tenemos una deserción del sistema educativo formal del nivel de la que tenemos, bueno, nuestro sistema de investigación en ciencia y tecnología obviamente también sufre. Nosotros nos preguntábamos en el comienzo del programa, ¿verdad?, si este nivel de ciencia y de desarrollo tecnológico, de innovación, es lo que el Uruguay necesita para su desarrollo. Y es evidente que, por lo que entiendo de todo lo que hemos mostrado en el programa, que se ha avanzado mucho,
pero que todavía no alcanza. Incluso, Gerardo, uno se pregunta si para el conjunto de la sociedad uruguaya esta idea de la innovación como clave para el desarrollo es comprendida por todos. Bueno, los datos que ellos manejaron son auspiciosos. Un porcentaje muy grande de la opinión pública está apostando a que el desarrollo en ciencia y tecnología es un vector decisivo para el desarrollo del país. Yo creo que la opinión pública lo tiene, te diría, hasta más claro que el gobierno. Hasta más claro que el gobierno. A pesar de que todos los precandidatos presidenciales, en particular alguien que es un científico como el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se comprometieron en el quinquenio a llegar a un 1%. Un 1% de inversión pública en ciencia y tecnología. En América Latina hoy solamente lo tiene Brasil. Como se ha dicho, Uruguay anda en 0.4. ¿Sabes cuál es el promedio en Europa? 2.5 del producto. ¿Sabes cuál es el promedio en el sudeste asiático? ¿Te acordás que recién Gambini decía 2.5 Dinamarca? Un país de las dimensiones parecidas a la de nuestro país. Pero además los países pequeños, como Dinamarca, pero sobre todo Finlandia o Israel, tienen niveles superiores a 4% del producto. ¿Por qué? Porque un país pequeño tiene que apostar a la calidad. Y hoy la agregación de valor en países que no tienen la dimensión de la escala, sino que tienen la dimensión de la calidad, es incorporar valor agregado a través de investigación en ciencia en alta y media tecnología. Y aquí hay que romper con discusiones equivocadas. Por ejemplo, ciencia aplicada versus ciencia básica. No, solamente importa la ciencia aplicada, la ciencia que inmediatamente tiene un impacto en el sector productivo que es medible económicamente. Bueno, si tú estudias la historia de la producción, verás que el impacto de los inventos más fuerte ha sido el de inventos que en lo inmediato no tuvieron un impacto. Y que además no hay ciencia aplicada sin ciencia básica. Esa es la clave, es una clave absolutamente desarrollada. Los números asustan. Mira este número. Si tú tomas América Latina y lo que invierte los estados latinoamericanos en millones de dólares a nivel de investigación en ciencia y tecnología, es apenas un poco más de lo que invierten los 3 principales laboratorios mundiales. Los 3 principales laboratorios mundiales, PepsiCo, Nestlé y Kraft Foods, invierten el 75% en investigación en ciencia y tecnología de lo que invierte toda América Latina junto. Entonces, obviamente, estamos en un nivel muy bajo. Muy bajo. Y este es el mapa de poder, mucho más para un país pequeño como el Uruguay. Y esto obviamente tiene que estar en la perspectiva del desarrollo, tiene que estar en la perspectiva de la construcción de una cohesión social, tiene que estar incluso en la perspectiva del trabajo. Un trabajo poco calificado es un trabajo vulnerable. Y hoy un trabajo que no tiene calidad, que no está incorporando ciencia y tecnología e innovación, es un trabajo justamente vulnerable. Mirá lo que decía al respecto Fernando Brum de ANI. A nosotros nos cuesta darnos cuenta que a veces hay partidos que no podemos jugar más. Es decir, hay industrias en las cuales la manera de hacer negocios, las tecnologías que se usan y la cantidad de capital necesario para que esas industrias funcionen cambiaron. Porque el mundo cambia, porque las tecnologías cambian, las reglas de juego cambian. Entonces a veces simplemente seguir haciendo una actividad económica porque hace 50 años la hacíamos no es razón suficiente. Bueno, allí tenías lo que decía el presidente de la ANI, Fernando Brum. En el programa todos han valorado la importancia de la creación de esta institucionalidad que se ha dado al país en los últimos 10 años, como por ejemplo es el caso de ANI, ¿no? La construcción de un sistema nacional de investigadores, los que eran y la cantidad que son. Guillermo Diguero, un gran científico que hoy es el embajador uruguayo en Francia y que tiene como principal función justamente asociar Francia y Uruguay en investigación y ciencia y tecnología. Hace 25 años, en la creación del PDCIVA, que hoy cumple 30, decía que en Uruguay había 20, 30 científicos a nivel de estandarización mundial. Hoy hay más de 1.500.
y hay 500 o 600 que se pueden sumar rápidamente. Ha habido una revolución silenciosa, pero esto es insuficiente, es claramente insuficiente. ¿Por qué? Porque la revolución científico-tecnológica que hemos tenido en el Uruguay es enorme. Hay quienes han dicho que para hacer una buena política científica hay que importar científicos de países que se han caído. ¿Recuerdas cuando Jorge Valle dijo, en medio de la implosión de la Unión Soviética, hay que traer a los científicos rusos? Bueno, traer a los científicos rusos para que ellos vendan su ciencia y tecnología. Si tú no tienes una comunidad científica nacional, es nada. Todo lo distinto a lo que hizo Valle y Ordóñez hace 100 años. ¿Qué es lo que hizo Valle y Ordóñez y Eduardo Acevedo hace 100 años? Bueno, trajo a los mejores, trajo a Bauhaus, el primer decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, trajo a Guillermo Berger y creó la Ley de Estaciones Agronómicas, la estanzuela. Bueno, la revolución científico-tecnológica, con el impacto productivo en el medio agropecuario de estos últimos 10 años, no solo es hijo de la gran inversión de los empresarios argentinos, es hijo también de esa acumulación que hoy, por ejemplo, puede expresar bien en línea. Por eso la creación de institucionalidad es fundamental. No solamente investigan los científicos individualmente considerados, investigan las instituciones. Y si no tienen los incentivos necesarios, y hay una ausencia de incentivos, más allá de la revolución silenciosa y de la evolución favorable que hemos tenido, va a pasar lo que ya nos ha pasado y que nos comienza a pasar, que jóvenes científicos de primer nivel... La fuga de cerebros. Están yendo a países que están compitiendo. Brasil, el Brasil con esta en crisis total, sí, está compitiendo para traer cerebros y de la región, ni que hablar Estados Unidos, pero también países como Ecuador, el Plan Prometeo. Entonces, acá nos tenemos que plantear una especie de prioridad nacional, que es justamente inversión en ciencia y tecnología como uno de los vectores claves en donde no puede haber discusión. Tiene que ser una política de Estado. Gerardo, ya estamos en la despedida. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @dimensionui. Nos pueden seguir por tnu.com.uy y les contamos que para el próximo jueves a las 21 horas vamos a estar hablando de todos aquellos trabajadores que ganan unos 15.000 pesos por mes. Ese conjunto de trabajadores que un día sí y otro también el PIT-CNT señala 600.000 trabajadores que en el Uruguay están ganando aproximadamente 15.600 pesos nominales. Ese será el centro de nuestro tema. ¿Y cómo sobreviven? Exactamente. ¿Y cómo vivir con ese dinero? Nos reencontramos el próximo jueves a las 21 horas. Gracias por habernos acompañado. Estamos en Dimensión Uruguay.